Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es. Vamos a explicar en esta sesión un circuito eléctrico. Vamos a calcular el equivalente de Thevenin y de Norton. Tenemos este circuito que hemos resuelto ya en ejercicios anteriores por el método de las mallas. Ya lo que buscamos es el equivalente de Thevenin y Norton entre dos puntos. La idea es que sean los puntos C y D, que serían este de aquí. Tenemos aquí el punto C y el punto D, en el cual colocamos una resistencia, en este caso R5 de 1. Queremos saber cuál es el voltaje entre C y D y la intensidad que atraviesa la resistencia R5. Esto lo podemos calcular resolviendo todo el circuito como lo hemos hecho, o vamos a calcular el equivalente de Thevenin. El equivalente de Thevenin es buscar algo equivalente a todo esto de la izquierda, de tal manera que independientemente de la resistencia que ponga aquí, no tenga que volver a recalcular todo el circuito. Si yo ahora en lugar de 1 ohmio pongo 3 ohmios, tengo que volver a recalcular todo el circuito. Si calculamos el equivalente de Thevenin entre C y D, luego calculando solo, poniendo o quitando o cambiando la resistencia, irá todo más rápido. Entonces, el equivalente de Thevenin nos dice que todo un circuito con fuentes así normales de otras resistencias equivale a otro que tenga una fuente de voltaje de Thevenin más menos una resistencia de Thevenin en serie, y este sería el punto C. Y esto sería el punto D. Dice que todo esto de aquí a la izquierda, que hemos dibujado punteado, podemos buscar un equivalente que se comporte igual. De tal manera que al poner aquí la resistencia de un ohmio o de la que sea, veremos cuál es el voltaje y la intensidad que la atraviesa. Este sería el voltaje de Thevenin. La pila lo podemos dibujar así o con la estructura habitual esta. Es lo mismo, una fuente de voltaje. Y Norton dice también que esto es equivalente, vamos a poner el equivalente de Norton, es a una fuente de corriente. Esto es una fuente de voltaje, una pila, fuente de corriente daría una intensidad fija. Tienes la resistencia, en lugar de en serie, está en paralelo, está la resistencia de Norton. Vamos a dibujar aquí, en paralelo, y aquí tendríamos el punto C y el punto D igual. La resistencia de Norton y la de Thevenin son iguales, resistencia de Thevenin y resistencia de Norton son iguales. Lo que voy a calcular aquí es la intensidad de Norton que da esta fuente de corriente o el voltaje de Thevenin que da esta fuente de voltaje. Tenemos el punto C y el punto D. Bien, ¿cómo se calcula la resistencia de Thevenin y el voltaje de Thevenin? Empezamos por la resistencia, que es más fácil. Resistencia de Thevenin. Para calcular la resistencia de Thevenin lo que hacemos es cortocircuito las fuentes de voltaje. Tengo una fuente de voltaje y lo que hago es cortocircuitarlas. Pongo un cable que vaya todo lo otro, de tal manera que es como si no hubiera nada. Bien, dibujamos entonces ahora este circuito. Vamos a reducirlo para que nos quepa bien y lo que haremos será limitarlo un poco. Ahora que ya lo hemos visto, haremos primero el cortocircuitar las fuentes de voltaje. O sea que en lugar de la fuente de voltaje pongo un hilo. Entonces aquí tenemos un cable y aquí no habrá. Tenemos una resistencia de 2 ohmios. Aquí tampoco hay fuente de voltaje, se va. Esto vale 2, esto vale 6 y esta vale 4. Aquí diremos que no hay nada y aquí tenemos, como es entre los puntos C y D, por ahora suprimimos esta resistencia de aquí como si no hubiera nada y aquí tenemos la resistencia esta de 4 ohmios y aquí esta que valía 4 ohmios. Tengo los puntos C y D. 2, 6, 4 y 4. Ahora ya que nos queda esto, hacemos resistencias equivalentes. Vamos a ir rápido. Estas 2 y 4 están una detrás de otra, están en serie. Pues 2 y 4 equivale a una de 6. Ahora tengo 6 y 6 en paralelo, porque de un extremo uno al otro y del otro están unidas. Pues 6 y 6 en paralelo, como son iguales, la resistencia equivalente es 3. Esto equivale, ahora tacho estas dos, y equivale a una de 3. Entonces, ahora tengo una de 4 en serie con una de 3, me queda 7 ohmios. Por ejemplo, resistencia equivalente, 7 ohmios. Como hemos hecho varios ejercicios de resistencia equivalentes, he ido aquí rápido. Estas dos en serie, luego quedan dos en paralelo, se vuelven a quedar en serie 7 ohmios. Ya tenemos el valor de resistencia de Thevenin, 7 ohmios, y hemos dicho que es igual a la resistencia de Norton, que es 7 ohmios.
Ya tenemos la resistencia de Thevenin. Ahora vamos a calcular el voltaje de Thevenin. Y el voltaje de Thevenin se calcula, voltaje de Thevenin se calcula voltaje en open circuit, en inglés, en circuito abierto, entre los puntos C y D. Entonces, lo que hacemos es dibujar otra vez el circuito para calcular. Vamos a quitar esto para hacer más espacio, que esto es muy rápido, la resistencia ya lo hemos hecho. Suprimimos y volvemos a dibujar el circuito, pero ahora para calcular el voltaje de Thevenin. Lo haremos en color verde para calcular el voltaje de Thevenin, que es el voltaje en open circuito. Entonces, dibujamos el circuito y aquí tengo 15 voltios. La resistencia de 2, el punto este, el voltaje menos más 5 voltios, la resistencia de 6, la resistencia de 4. Aquí tenemos un voltaje de 10 y el punto D. Voltaje de 10 voltios, 5, y aquí nos queda la resistencia de 4 ohmios y el punto C. Vamos a calcular el voltaje en open circuit, o sea, la diferencia de voltaje entre el punto C y D. Por definición, voltaje CD será el voltaje en el punto C menos el voltaje en el punto D. Vamos a hallar el voltaje en C y el voltaje en D. Por definición también cogemos aquí el voltaje de las pilas. Este es el palo largo positivo, y aquí el palo largo positivo es este de aquí. Referencia, vamos a coger este punto de referencia, esto será 0 voltios, que es el polo negativo de la pila de 15, y por lo tanto aquí habrá 15 voltios. La pila pasa de menos a más, si este está en 0 y sube 15 voltios, pues habrá 15 voltios. Ya tengo aquí 15 voltios. Los haremos los voltios en naranja mejor. Y los voltajes los haremos aquí. Tengo 0 voltios y aquí tengo 15 voltios. Yo tengo que hallar el voltaje en C. Vamos a mirar primero también las intensidades, que estas las hacemos en roja. Vamos a poner que la intensidad sale del voltaje positivo aquí, viene a través de aquí. Aquí no puede seguir por aquí porque esto está abierto. Por lo tanto, aquí no hay ninguna intensidad. Está abierto. El voltaje y la intensidad puede venir por aquí, hacia arriba o hacia abajo. Por aquí tampoco habrá ninguna intensidad porque está abierto, y la intensidad puede venir por aquí. O sea, solo habrá intensidades en esta malla. Bien, vamos a calcular entonces el voltaje en el punto C. Tenemos que saber el voltaje en el punto C, y el voltaje en el punto C, lo que sabemos es que como aquí no hay intensidad, en esta resistencia no hay caída de voltaje. Por lo tanto, si no hay caída de voltaje, en el punto este, que llamaremos B, el voltaje en el punto B será el mismo que el voltaje en el punto C. Voltaje en el punto B igual al voltaje en el punto C. Aquí el voltaje en el punto D, ¿qué voltaje tenemos? Pues de entrada aquí tenemos una pila que sube de menos a más 10 voltios, pero no sabemos qué voltaje hay aquí. CD, este punto lo vamos a llamar el voltaje en el punto E. Voltaje en E, y aquí voltaje en D y voltaje en C. ¿Qué voltaje hay en D? No lo sé. Está al polo positivo de una pila, por lo tanto tiene un voltaje. No pasa intensidad de corriente, pero sí que hay voltaje. Vamos a calcular entonces en esta malla cómo funciona. Bueno, esta pila propiamente aquí no tiene el voltaje. Cogemos esta malla y vamos a calcular los voltajes que tenemos e intensidades aquí. Aquí, si aplicamos la ley de Kirchhoff, desde este punto, menos más 15 voltios. 15 voltios sube. Luego paso por una resistencia de 2 ohmios. Por lo tanto, menos I por R. I, que no sé cuánto vale, por R, que es 2. Aquí paso de menos a más. La batería sube 5 voltios, por lo tanto, subo voltaje, más 5 voltios. Luego aquí, a través de una resistencia, la intensidad menos 6 por I. Menos 6 I. Y aquí vuelve a atravesar la intensidad de la resistencia, menos 4I. Y como ya se cierra la malla, igual a 0. Tengo 15 más 5, 20 voltios, menos 2I, menos 6I, menos 4I, 6 y 4I, menos 12I igual a 0.
Vemos que en esta malla, que está la intensidad I, despejo ahora y me queda que 20 igual a 12I, de donde despejo la I igual a 20 entre 12. Vamos a la calculadora, 20 entre 12 y nos da 20 entre 12 igual a 1,67. 20 entre 12 ponemos que esto es 1,67 amperios. Intensidad 1,67 amperios. Vamos a dibujarla aquí, la intensidad es 1,67 amperios. Importante, porque ahora que ya tenemos la intensidad y las resistencias, vamos a ir calculando los voltajes con la ley de Ohm. La ley de voltaje en una resistencia es I por R. Si la intensidad va en este sentido, como nos ha dado positivo, quiere decir que va en el sentido en que hemos dibujado, es unos 67 amperios. Vamos a calcular la caída de voltaje en cada una de las resistencias. Para eso primero voy a hacer un poco de espacio para que se vea mejor. Y esto de aquí, como ya lo hemos visto, lo vamos a encoger todavía más. Y así tenemos espacio. Caída de voltaje, entonces, en esta resistencia, caída de voltaje entre este punto y este punto. Si esto le damos A, caída de voltaje entre A y B será el voltaje en A menos voltaje en B. Y a la vez, como tenéis una resistencia, será la intensidad por la resistencia. Intensidad 1,67 por resistencia 2. Y vamos a multiplicar 1,67 por 2. 1,67 por 2 igual a 3,33. 2 igual a 3,3. Si aquí tengo 15 y aquí caen 3,3 voltios, ¿cuántos tendré en B? La diferencia. 15 menos 3,3. Tengo 15 y le quito 3,3 y me da 11,67. Por lo tanto, el voltaje en B tendremos aquí 11,67. Aquí tengo 15, caen 3,3, me quedan 11,67 voltios. Vamos a dibujar aquí, tengo 15 y aquí tengo 11,67. Hemos dicho que el voltaje en B y el voltaje en C son igual, por lo tanto ya tengo el voltaje en C, que es 11,67 voltios. Para calcular el voltaje de Thevenin es el voltaje cuando esto está abierto entre los puntos C y D, lo cortas, voltaje en C menos voltaje en D. Y el voltaje en C ya lo tenemos, es 11,67. Por lo tanto, aquí ya tenemos que el voltaje CD es el voltaje en C, que es 11,67, 11,67 menos, y ahora nos queda ya el voltaje en D. ¿Qué voltaje hay aquí? Bien, vamos a también aquí calcular y vamos a seguir, vamos a acabar de quitar esto de aquí, que no nos hace falta, y cuanto mejor se vea. Y todo esto lo vamos a subir aquí arriba. Bien, entonces ahora lo que tenemos es que calcular el voltaje en el punto D. Para calcular el voltaje en punto D necesitaríamos calcular el voltaje en E y subirle, esto sube 10 voltios, de menos a más sube 10 voltios. ¿Cuál es el voltaje en el punto E? Lo podemos calcular por aquí o por aquí. Aquí hacemos, es más fácil por aquí, el voltaje en el punto E, la intensidad va hacia allí, por lo tanto cae voltaje en este sentido. Origen VO menos final, que es 0 voltios, igual a la intensidad que pasa, que es 1,67 por R, que es 4. 1,67 por 4. Multiplicamos 1,67 por 4, 1.666 por 4 y nos da 6,67. 6,67 voltios es la caída de voltaje de aquí a aquí. Aquí hay 0. Si caen 6,67 quiere decir que el voltaje en E será también 6,67. Voltaje en E será 6,67 voltios. ¿Y cómo paso de voltaje en E a voltaje D? Hay una pila que me sube el voltaje de menos a más 10 voltios. Por lo tanto, 6,67 más 10 voltios que sube dará 16,67. El voltaje en D será 16,67 voltios. Y para hallar VCD hemos dicho que era VC menos VD. VC 11,67, VD 16,67.
Y si restamos 11,67 menos 16,67, 11 menos 16 da 5 voltios. Ya hemos calculado, por lo tanto, el voltaje de Thevenin, que es el que hay entre P y B, que es 5 voltios. Podemos poner aquí voltaje de Thevenin 5 voltios. Bien, una vez ya tenemos el voltaje de Thevenin, podemos calcular la intensidad de Norton. La intensidad de Norton, que es esta que está aquí dibujada, será la que pase por este circuito. Claro, es que ahora aquí solo tenemos una resistencia de 7 ohmios. Es como si aquí cerramos el circuito, entonces calculo la intensidad que pasaría por aquí. La intensidad de Norton sería la que pasaría por aquí. La intensidad de Norton será voltaje es I por R. El voltaje es 5 voltios, la intensidad es la que quiero hallar, la intensidad de Norton, y la resistencia es 7 ohmios. 5 entre 7, y calculo 5 entre 7, 5 entre 7 igual a 0,71. Pues 0,71 será la intensidad de Norton. Tenemos en rojo, intensidad de Norton 0,71 amperios. Y ahora lo que nos pedía el ejercicio es qué pasaba si en lugar de CD poníamos una resistencia de 1 ohmio. Entonces vamos a calcular con estos datos de 5 voltios y 7 ohmios, con esta fórmula de aquí, nos llevamos el circuito de Thevenin a la otra página y calcularemos qué pasa si ponemos una resistencia de 1 ohmio. Control C, vamos a la siguiente página y lo echamos aquí. Y este de aquí lo reduciremos, que era el circuito, como hemos visto, equivalente. Recordamos que el circuito equivalente de Thevenin, que era en verde, era todo este trozo de aquí. Todo esto de aquí, hemos dicho que equivale a un voltaje de 5 voltios y una resistencia de 7 ohmios. Está todo mucho más simplificado. Y ahora ya, aquí en lugar de la intensidad de Norton esta que hemos puesto antes, ponemos lo que nos pide el ejercicio, que es una resistencia que hay aquí de 1 ohmio. Ahora aquí pongo una resistencia de 1 ohmio. Si nos acordamos en el ejercicio anterior, aquí en la resistencia esta de 1 ohmio, bueno, veremos a ver el resultado que nos sale y ver si coincide con el que ponemos. Ahora entonces ya esto es muy fácil para calcular cómo están las resistencias en serie. Voltaje, en este caso de Thevenin, será igual a la intensidad que pasa ahora por la resistencia. La resistencia total es la equivalente, será 7 ohmios más 1 ohmio, 8 ohmios. Voltaje es 5 voltios. Por lo tanto, la intensidad que pasa por aquí será 5 entre 8, 5 octavos. Vamos a la calculadora y dividimos 5 entre 8. 5 entre 8 igual a 0,625. Me da 0,625.